Secretario, nos da su nombre completo y cargo, por favor. Con todo gusto, Julio César López Ruelas, secretario de Administración y Finanzas. Secretario, primero el tema de las cuentas del sindicato. Se quejan de que hay 2 cuentas bloqueadas, pero hay recurso de los trabajadores. ¿Cuál fue el motivo de este bloqueo? Bueno, miren, es parte de un proceso de revisión que hace la Dirección de Auditoría Fiscal del Gobierno del Estado, donde se le requirió al sindicato información de los ejercicios, si mal no recuerdo, 19, 20, 21, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Hay que tener la precisión de que ellos argumentaban que no darían información a la autoridad fiscal estatal con el fundamento de que son persona moral no contribuyente. Efectivamente, un sindicato es una persona moral no contribuyente, pero es no contribuyente para efectos del pago del ISR por actividades de índole lucrativo, ¿sí? Pero sí son contribuyentes con otras obligaciones. Por ejemplo, si tienen trabajadores que les pagan de manera directa, están obligados a retener el ISR y enterarlo. Ese es un ejemplo. Los trabajadores que son los que están en el sindicato. Efectivamente, ahora sí que en el edificio, pues. Sí, los que dependan en el pago directamente del salario originado por las cuotas sindicales, por ejemplo, por los recursos que ellos tengan como sindicato. Ese es un ejemplo. También ellos han hecho operaciones de compra, venta de terrenos a sus agremiados, cobran cuotas por temas de acceso a diferentes lugares recreativos, y lo que estamos haciendo nosotros como Estado es revisar en el ámbito de nuestras facultades fiscales. Estamos comprobando el cumplimiento de sus obligaciones. Como se les siguió el proceso, se les pidió información, no entregaron nada, se les pide por segunda vez la información, no entregan nada, con el argumento que les dije al principio, la autoridad, en base al procedimiento que tenemos establecido, le pide a la Comisión Nacional Bancaria que inmovilice las cuentas, a efecto de no disponer de los recursos, solamente inmovilizarlos para, en este proceso coercitivo, que nos entreguen la información de la contabilidad de las operaciones que están haciendo. Créanme que si ellos acreditan no tener actividades por las que sean sujetas del pago de alguna contribución, las cuentas se movilizan. Hasta ahora nosotros no tenemos notificación oficial de la inmovilización de cuentas, porque se le pide a la Comisión Nacional Bancaria, la comisión gira una orden a todas las instituciones bancarias, pero les notifican primero a ellos, o se dan cuenta primero ellos, porque llega la inmovilización, y después a nosotros nos dan informe de esta situación vía una notificación que aún no tenemos. Es decir, si les entregan esa información, se liberan las cuentas. Una vez que quede a satisfacción determinado el cumplimiento de sus obligaciones, el procedimiento es liberal. Oiga, y en esta investigación, si se detecta alguna situación irregular, por ejemplo, que en realidad no se está pagando el ISR a los trabajadores, eso ya es otra cuestión legal. Totalmente, sí es una auditoría como se le hace a cualquier contribuyente. La Dirección de Auditoría Fiscal, en convenio con el SAT, tiene la facultad de ejercer ese tipo de acciones coercitivas con todos los contribuyentes, incluyendo temas de orden federal, como es el ISR, el IVA, el IEPS. Nosotros auditamos, cobramos impuestos federales por cuenta del SAT en base a ese convenio. Es que es una revisión ordinaria, es algo normal que le hacemos a muchos contribuyentes. ¿No se les había solicitado y por eso no daban cuentas? El SAT nos pasa la cartera a nosotros. Nos pasa una cartera de crédito año con año, donde vienen una serie de contribuyentes que ellos nos piden que auditemos. Y entre esa cartera venían cuentas del sindicato y vienen muchísimas cuentas de otros contribuyentes, ¿verdad? Que poco a poco se van a ir investigando y al rato van a salir también.
pudiesen ser. A todos los contribuyentes les damos el mismo trato, no puede ser de otra manera, porque nosotros tenemos que actuar con base a un procedimiento administrativo de ejecución establecido por el Código Fiscal, las leyes respectivas. Así es que estamos en un proceso que no es al antojo de una autoridad, es un procedimiento establecido en las leyes. Por otra parte, en cuanto a la recaudación por los llamados carro chocolate, ¿continúa todavía el proceso? ¿Todavía pueden ir? Todavía y hasta el día 30 de este mes, de junio, así es. La verdad es que lo he comentado en otras ocasiones, la afluencia de este tipo de autos que deciden regularizarse ha sido menor a lo esperado. Esperábamos 20,000, era la estimación de la autoridad federal, y hasta la fecha andamos rondando solamente los 10,000, un ingreso estimado de 25 millones de pesos por este concepto, que ya lo hemos ido distribuyendo a los municipios. En el caso de eso es a nivel nacional, en el caso de Nayarit, ¿cuánto? Es el caso de Nayarit. Pero, Van ¿y cuánto? 10,000 vehículos y 25 millones recaudados. ¿Estos 25 millones de pesos ya se dispersaron a los municipios o hasta el final? No, ya se han estado dispersando. Desde un principio a los municipios se les pide que hagan proyectos de pavimentación. Obviamente hay municipios que reciben muy poco recurso porque emplacan o regularizan muy pocos vehículos, y el destino de ese recurso cubre una calle solamente, con empedrado o con un revestimiento. Hay municipios que les llega un poco más y sí les alcanza este proyecto para pavimentar un tramo más largo. ¿Y cuántos vehículos se estima que todavía están pendientes por regularizarse, de acuerdo a la proyección que tenían ustedes? La estimación de la autoridad fue de 20,000 y vamos rondando 10,000 vehículos, la mitad. Teóricamente faltaría la otra mitad. Sin embargo, debemos de recordar que los vehículos se trasladan a otras entidades, se mueven, y a lo mejor cuando ingresaron al país dijeron que tenían un domicilio en Nayarit, de ahí que la autoridad estime esa cantidad, pero luego llegan al estado y se mueven o se van para otro lado, se venden y se están emplacando en otras entidades. Oiga, regresando a los sindicalizados, en esta quincena les va, ya ve que sí se cumplió en tiempo y forma la entrega de la primera parte del bono del Día del Burócrata. ¿Toca en esta quincena? Toca en esta la segunda parte y estamos empeñados en en pagarla en tiempo y forma. ¿Cuánto es lo que eroga el gobierno? Pues son cerca de 40 millones de pesos. 40 millones de pesos, sí, que se espera, hay la confianza de que se tenga. Así es. Oiga, y el gobernador había anunciado que en su última o penúltima mañanera que ya iban a cubrir lo correspondiente al adeudo con el ISSSTE. ¿Se logró el pago? ¿Ya sí se...? Aún no, pero no por responsabilidad nuestra. Cuando el señor gobernador me instruyó para que hiciera el pago, de inmediato le pedimos al ISSSTE el estado de cuenta. Ya previamente habíamos estado allá en la Ciudad de México con ellos, conciliando los números, ya teníamos una estimación. Al ISSSTE se le deben, de lo que es servicio médico, 142 millones de pesos. Esos son los números nuestros. Lo que hicimos, como cualquiera que quiere pagar, es pedirles que nos den el saldo final para poderles pagar. Quedaron que lo tenían entre hoy y mañana. Solamente estamos esperando que nos digan la cantidad exacta, que nos generen la línea de captura y procederemos a pagar. Gracias. Este dinero lo que no enteraron, ¿desde cuándo no enteraron? Desde el año 2014 a 2021, en agosto. O sea, no entregaron lo que tenía que ser, pero en cuanto a no sé, los trabajadores, cosas. Bueno, es que el ISSSTE se divide en tres partes. Uno es los servicios médicos, que es donde participa el gobierno del estado con el servicio médico a trabajadores en activo, trabajadores pensionados. Eso es lo que vamos a liquidar. La otra parte es vivienda, que nosotros no tenemos contratado con ellos esta prestación, no les debemos nada. Y la tercera parte se refiere al tema de pensiones, que ahí
es un adeudo de los CEPEN, alrededor de 338 millones de pesos, y otros 20 millones de salud. El señor gobernador dijo, primero paguemos servicios médicos y de ahí nos iremos a resolver el tema de los CEPEN y del sector salud. ¿A cuánto ha disminuido la deuda hasta este momento que tienes? En términos generales o solamente en el ISSSTE. En términos generales. En términos generales, lo comentamos de un principio, la deuda original que nosotros tuvimos rondaba los 19,000 millones de pesos. Al día de hoy estamos en menos de 11,000 de lo que es la deuda en la que es directamente responsable el Estado. ¿En cuánto tiempo se ha podido disminuir esta cantidad? Pues en lo que va de la administración del señor gobernador, ¿Cómo se ha hecho? un año, 8 o 9 meses ya. La recaudación ayuda bastante. Ha habido un conjunto de soluciones. Ha habido quitas que nos ha dado el gobierno, incentivos por pronto pago, descuentos, los pagos propios que hemos logrado hacer con el incremento de la recaudación, y hemos estado siempre tratando de negociar las mejores condiciones del Estado. El señor gobernador siempre nos instruye a pagar, porque a la medida que vayamos pagando nos ahorramos cargos, intereses, accesorios que dañan más la economía de la administración del Estado. Muchas gracias.